buenos días, queridos hermanos, hermanas. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Aquí agrego al hermano Alvaradejo. Buenos días, hermano Alvaradejo. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú, Salvador? ¿Qué onda? El tema que nos ocupa es lo pongo en pantalla, el sereno poder de la oración que el presidente Nelson dio en la conferencia general de abril de 2003. O sea, 2003. hace 19 años de este discurso. Muy bien, entonces, hermanos, pues vamos a meternos, ¿no, hermano Alvaradejo? Aquí voy a poner el discurso en pantalla. Aquí está el título, El sereno poder de la oración. Y bueno, el presidente Nelson hace una introducción muy propia de la época, ¿no? Porque vea, todavía menciona ahí los Vipers, que ya no existen. Y dice, estamos hablando de hace 19 años, ¿eh? O sea, aquí para meternos en contexto, vamos a pensar qué estábamos haciendo hace 19 años, ¿no? ¿Dónde Híjole. estábamos? ¿Sí? Yo, por ¿Dónde está? ejemplo, hermano Baradejo, en ese año salí de la carrera de Derecho, Mira, ¿sí? Entonces, pues sí, ya hace bastantito tiempo, yo era un jovencito todavía. Entonces, bueno, vamos a ver, la introducción que nos hace el presidente Nelson es la siguiente. Y dice, en esta época de computadoras, teléfonos e identificadores de llamadas, y ahí le pone Vipers, ¿no? Las personas se comunican entre sí mucho mejor que antes. Aún así, todavía hay carencias en la comunicación. Hace poco, mientras visitaba un hogar de ancianos, estuve hablando con una señora sobre su familia. Me dijo que tiene 3 hijos y que 2 de ellos la visitan regularmente. ¿Y su otro hijo? Le pregunté. No sé dónde está, me contestó con lágrimas en los ojos. Desde hace años no he sabido de él, ni sé tampoco cuántos nietos tengo de él. Esta es la introducción, ¿no? ajá. Y luego, Y bueno, es una introducción. Fíjate, es muy interesante que observemos los discursos. Por ejemplo, él no empieza, y esto es una parte del análisis, que también hemos analizado algunos discursos magistrales de él, donde más o menos tienen el mismo formato. Este es como un quiasma de las escrituras. Empieza, empieza él no empieza como nosotros empezamos el discurso. Nos paramos y dice, gracias al obispo que está aquí atrás porque me permite hablar, y gracias a esto, gracias. Hacemos toda una cosa que no tiene sentido. Él de entrada, sí, de entrada nos empezó, fíjense, en esta época de computadoras nos da una imagen relatada, muy interesante, donde él dice, ¿qué es el relato a grandes rasgos? Una viejita que tiene hijos y que uno ni siquiera la visita ni le habla, y que hay tanta comunicación, hay Vipers, hay teléfonos, hay muchas maneras de comunicarse, y que con ese hijo no sabe ni quién es, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el tema? Relacionamos entonces la oración. Ah, mira, entonces nos está introduciendo con una imagen cotidiana al estilo del Salvador, ¿verdad? Una imagen cotidiana de algo que vemos siempre. A mí mi mamá, cuando yo fui a la misión, pues casi no le escribía yo, debo reconocerlo, qué repentina, porque un día me mandó un sobre ella, y que me llegó a la misión, porque ella siempre me escribía, me mandó un sobre, muy amablemente me puso una nota. El sobre iba con lápices y muchas hojas y gomas. Y decía, entiendo que por donde andas no hay muchas hojas ni lápices. Aquí te envío para que me escribas. ¿No? Entonces, más o menos ese es el esquema que ahora está planteando. Y podemos aprender de él para que empecemos nuestro discurso con una anécdota, una escritura, una experiencia, una fábula, lo que ustedes gusten, que represente el tema general para fijar una idea en los escuchas, en la audiencia, ¿no? Entonces, aquí nos pone un ejemplo maravilloso. A mí me encantó. Dije, mira, ¿qué tal? sí, sí, Así sí. que agarrémosla. Muy bien. La siguiente parte del discurso dice lo siguiente.
Dice, ¿por qué oramos? Formula esta pregunta como un subtítulo del discurso y luego dice, si una madre terrenal anhela tanto saber de sus hijos, no es difícil entender por qué el amoroso Padre Celestial desea escuchar a los suyos. Es Mediante la verdad. oración demostramos nuestro amor por Dios. Aquí hay dos verdades eternas muy valiosas, ¿no? Una, que Dios desea escuchar a sus hijos y dos, que nosotros demostramos nuestro amor por Dios cuando oramos. Claro, mira, ¿no? A lo mejor así le preguntan, porque también esa pregunta se la hicieron a Abel, ¿no? A Caín, perdón. ¿Dónde está tu hermano? Mm. Como ¿dónde está tu otro hijo? Así, ¿dónde está tu hermano? Pues no sé, dice. Entonces aquí también tenemos que, hay un método de comunicación. Estábamos en la clase que desafortunadamente no pudimos pasar, donde yo como introducción al curso hice un análisis ciencia contra religión, ¿no? Es que entonces hicieron hicimos una comparación de la ciencia con la comunicación y, por ejemplo, el caso de la oración. ¿Qué dice la religión y qué dice la ciencia, no? La ciencia tiene sistemas de comunicación muy avanzados, es lo que está diciendo acá, que hay un sistema de comunicación con Dios, ¿no? Entonces, y no cuesta nada, está tan fácil, dice que es un medio de comunicación tan fácil, ¿no? Y también se requiere un equipo. Algunos tienen un equipo muy grande y otros muy chiquito. El equipo para hablar con el Señor es el cerebro, ¿verdad? Entonces, mi equipo está muy limitado, ¿verdad? No tiene mucha capacidad y algunos equipos tienen una gran capacidad para comunicarse, igual que los celulares. Algunos son celulares de 25, 30,000 pesos o más tal vez, y hay otros celulares de 1,200, de 2,000, que para mi gusto ya es mucho, pues, por un aparatito de estos, pero bueno, tenemos diferentes maneras. Y por ejemplo, los equipos de celular, yo por ejemplo, el celular que tengo, no lo uso más que por ahí de un 20% de todo lo que él hace, porque no sé qué onda, ¿eh? Igual con la oración, este equipo, ¿qué porcentaje usamos, no? En esa comunicación divina. El celular tiene un costo y si no lo pagas te quitan la comunicación. Y la oración también tiene un costo, pero no en dinero, sino en voluntad y tiempo, ¿verdad? Así que yo lo entendí así que dice, no os acordáis del Señor vuestro Dios en las cosas con que os ha bendecido, mas siempre recordáis vuestras riquezas no para dar gracias al Señor por ellas. Sentimos, soy bien bueno, yo me gané toda esa lana y yo les gano a todos porque soy bien listo, sin reconocer la mano divina. Ahora, hermano Verdejo, aquí el presidente Nelson, en ese entonces apóstol Nelson, explica lo que usted decía, ¿no? Él dice lo siguiente, dice, es tan fácil, habla de orar, es tan fácil, dice, podemos dirigirle nuestras oraciones en cualquier momento. No necesitamos un equipo especial, ni siquiera es necesario cambiar pilas ni pagar una cuota mensual para hacerlo. ¿No? Es decir, no tiene ese costo, ese equipamiento, lo que pagamos de mensualidades en nuestros teléfonos, por ejemplo, ¿no? Simplemente requiere ese deseo y ese corazón de acercarse a Dios, requiere ese amor. Y quizás, hermano Alvaradejo, no quizás, es mucho más difícil amar a Dios que tener 200 pesos para pagar la cuota del celular, ¿no? Exactamente. Pero otra cosa que me llama la atención, Salvador, y a todos también nos pasa, es la dedicación que le damos al celular, el tiempo que le ponemos. Le Sí. damos bastante. Si así oráramos, no, hombre, estaríamos en otro nivel espiritual. Cuando yo llego y veo a mis nietos en la casa que está cada quien con su celular, les digo, ¿ya te contestó? ¿Tu Diosito qué dice? ¿Qué te reveló tu Diosito?
pero realmente es un tiempo bárbaro, ¿no? Y que si ese mismo tiempo lo dedicáramos a usar nuestro equipo, porque sí se requiere su equipo. Acuérdense de lo que dice la sección 8, versículo 2 y 3. Hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu. Ahí habla del equipo y del pago. El pago es tener el Espíritu Santo, porque si no tenemos el Espíritu Santo no hay comunicación. Así que en 2, 3 versos, presidente Nelson ya nos puso un ejemplote para reflexionar, ¿no? ¿Verdad? Muy interesante. La hermana Clara nos comenta, la oración, además de ser mucho más fácil, es tan sanadora y fortalecedora. Ah, Y claro. bueno, o sea, aquí esta parte resulta maravillosa porque efectivamente hay que pagar un precio, pero no un precio económico. ¿Requiere un esfuerzo mental? Sí. ¿Requiere un esfuerzo espiritual? También. Sin embargo, la recompensa que se obtiene, por ejemplo, lo que dice la hermana Clara, sanación y fortaleza, pues qué maravilloso, ¿no? Ahora, nos dice el presidente Nelson en lo siguiente del discurso. En el siguiente párrafo nos hace la pregunta, ya respondió a por qué debemos orar, ¿no? Y Ya. luego la siguiente pregunta que él formula es, ¿cómo debemos orar? ¿Sí? Y él aquí, la verdad es que hay muchas verdades eternas muy valiosas. Y él nos explica, Jesús nos enseñó a orar, punto. Oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Punto y seguido. Ese es el verdadero orden de la oración, en contraste con las vanas repeticiones o recitados que se ofrecen para ser vistos de los hombres. Entonces, aquí tenemos tres oraciones seguidas, ¿no? La primera, Jesús nos enseñó a orar. Ajá, sí. ¿Sí? Aquí, hermano Alvarejo, ¿quiere comentar algo al respecto? Fíjate, pues la oración típica, modelo, es el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Sí? Y en esa es diferente de la que nosotros hacemos, ¿no? Diferente que nosotros hacemos. Por ejemplo, él se dirige, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí. O sea, de hecho ya es santo el nombre de nuestro Padre, pero los que nosotros debemos santificarlo, ¿verdad? Debemos de mantenerlo santo en nuestra vida al aplicarlo en nuestra vida. Y entonces en ese modelo sigue adelante. Tiene varias connotaciones el modelo de la oración. Una de ellas es santificado sea, venga, no, venga tu reino, ¿verdad? Que venga con nosotros su reino y no nos dejes caer en tentación, no, espérate, no, que no nos metan zancadilla. Y la que más me impacta a mí es cuando él dice, perdónanos como nosotros perdonamos, ¿no? Sí. Es interesantísimo esa. Pues ya estoy frito, porque a mí no me gusta perdonar, entonces estoy en automático, perdón, en esa oración en automático me estoy condenando yo solo, ¿no? Sí. Entonces, Algo, se aplica a todos los demás acontecimientos. sí. ¿Qué más, Gerardo? Algo, ahorita que mencionaba usted el modelo del Padre Nuestro, me acuerdo hace muchos, muchos años, yo era un jovencito, que usted se acordará de él, el hermano Raúl Tapia, el Ah, el papá papá, sí, cómo no. él era, yo crecí en el barrio de él. Ah, Entonces él fue mi presidente rama y obispo, y me acuerdo que él alguna vez nos enseñó, dice, cuando vamos y oramos con personas que no son miembros de nuestra iglesia, que no están acostumbrados a nuestro modelo de orar, dice él, comiencen haciendo su oración con el Padre Nuestro, como el Padre Nuestro, y digan, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces, cuando uno menciona esas palabras, todas las personas dicen, ah, la oración, ¿no? Porque es la ujú. oración que conocemos, ¿no? La oración modelo, Este, claro. entonces, decía él, es una muestra de mostrar reverencia a nuestro Dios. Y entonces, cuando los demás escuchan este modelo, inmediatamente reconocen que se está dirigiendo a Dios. Entonces, me hizo recordar simplemente esto, ¿no? De que podemos orar en público cuando lo hacemos frente a otras personas y podemos utilizar este modelo, ¿no? Cuando no necesariamente son de nuestra fe y al hacerlo, entonces estas personas pueden simplemente reconocer que nos estamos dirigiendo a Dios.
Claro, claro, y usamos creencias comunes ahí Exacto. que no tienen que cambiar de Dios, que es el mismo que ellos tienen, ¿no? Muy Sí, bien, y fíjate que sí, en esa muestra de oración, pero comparémosla con una de nosotros. Padre celestial, te damos gracias, te pedimos, te pedimos, te pedimos que bendigas, te pedimos que les des, te pedimos que traigas a los que no han llegado, te pedimos, te pedimos, te pedimos, te pedimos. Pero en el modelo de oración que aquí nos pone, él está haciendo una plática con el Padre, ¿no? Le está diciendo, este, sea tuya la gloria, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Ese es un compromiso. Lo que le estamos diciendo, Padre, voy a perdonar a todos para que tú me perdones a mí, ¿no? Pues más o menos. Pero sí. lo que nosotros, ¿cómo decimos nosotros, Padre? Te pedimos que nos perdones, pero ¿qué vas a poner tú? No metemos nada, no ponemos ningún compromiso, no, no, no. Tú perdónanos, porque eres buena onda, ¿verdad? Porque eres nuestro Padre, y perdónanos, y perdónalos a ellos, y perdona a los que se portan mal. No, hombre, es una oración mandatoria. Sí. Fíjense bien, es media tristona la cosa porque le estamos mandando al Padre como que si se le olvidó hacer su tarea, ¿no? De bendecir a los que no tienen, o sea, entonces, aquí con este modelo debemos de cambiar. Sí damos gracias, pero no es que hagamos un cartabón del modelo que se nos enseñó cuando nos bautizamos y una repetición continua. Te pedimos, ve y bendícelos, ve y tráelos, ve y sánalos, ¿verdad? Espérate, ¿qué está haciendo el vato para sanarse, verdad? Sí. Entonces, necesitamos meter compromiso en la oración como la que él nos puso, como la que él nos mostró. Vienen a mi mente varias expresiones que luego utilizamos, por ejemplo, bendice a los que no están aquí. ¿No? Bendice a los que, vienen en camino para que puedan llegar con bien. Sí. Entonces, son expresiones muy, pero muy típicas de nuestras oraciones que definitivamente, las hacemos por repetición y porque somos muy mecánicos, ¿sí? Repetimos patrones. Yo lo noto mucho, ahora que estoy enseñando seminario en los jóvenes, los escucho orar y muchas de sus oraciones son simplemente una repetición, que estamos todos en el proceso de aprendizaje, cierto, ¿no? Pero que hay que poder santificarnos en ese punto. El presidente Nelson lo dice en la segunda verdad que estamos analizando, mire, en este mismo párrafo en el que estamos, dice, oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y dice, ese es el orden verdadero de la oración. Entonces, esto es orar por el Espíritu Santo, ¿qué significa y qué implicaciones tiene? ¿Sí? Sí, 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 está bárbaro lo que dice, ¿eh? Está El, el- bárbaro. el- el presidente Nelson cita ahí una escritura que es Moroni 6:9 y la voy a leer. A ver, Dice, adelante. y los de la iglesia dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu y por el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese predicar o exhortar, orar, suplicar o cantar, así se hacía. ¿Qué O tal, sea, no? sí, o sea, cuando nosotros oramos, aprender a orar a través del Espíritu Santo implica que nosotros estamos en armonía con la voluntad de Dios. Pero si solo hacemos vanas repeticiones, que dice el presidente Nelson, dice, lo vuelvo a poner aquí en pantalla el discurso, porque dice, en contraste con las vanas repeticiones o recitados que se ofrecen para ser vistos de los hombres. Entonces, cuando ofrecemos vanas repeticiones, ese no es el orden verdadero de la oración. Sí, y es muy típico y hasta natural en nosotros hacerlo, pero es natural por un poquito de flojera, porque fíjense el orden que está planteando en esos 2 renglones, los 3 renglones que él pone ahí del orden verdadero de la oración, está impresionante, porque oramos al Padre en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. O sea, esa es la receta, ¿no? ¿Cómo se ora por el poder del Espíritu Santo? Bueno, como lo enseñó posteriormente él ahí, como lo dice el libro de Mormón. Primero tenemos que tener el Espíritu Santo. Sí.
Esa es y como no lo tenemos, nos aventamos una recitación y ya, Sí, ¿no? Entonces, es mucho más fácil, ¿no? Cuando usted se pone a orar para los alimentos, es una recitación, no lo es la misma cada vez, mañana, tarde y noche, ¿verdad? Y así aprenden nuestros hijos, así aprenden, así les enseñamos. Pero sí, no debe ser una repetición, porque fíjense, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos va a revelar aquí a la cabeza, nos va a decir lo que nos hace falta pedir y lo que tenemos que agradecer y lo que tenemos que decir. Ah, Él nos revela acá. Entonces, cuando yo oro y pido lo que el Espíritu Santo me reveló, como debo resolver un problema, entonces lo voy a resolver, porque el Padre va a venir con todo el ejército de ángeles y me va a ayudar a resolverlo, porque estoy pidiendo lo que Él... Y el caso que siempre repito es el de Moisés. Moisés llega a la orilla del mar con el pueblo y entonces el Espíritu Santo que él traía, porque él pensaba en Jesucristo, el Espíritu le dijo, alza tu vara y abre el mar. Pensamos nosotros que se levantó y fue a abrir el mar. No, no es cierto. En la sección 50 y la 46 dice que él pidió al Padre en el nombre de Jesucristo que cuando él alzara su vara se abriera el mar. ¿Qué estaba pidiendo Moisés? Estaba pidiendo lo que el Espíritu le reveló para resolver ese problema. sí. Entonces muestra su fe al pararse e ir al mar, alzar su vara y lo que él pidió se concede y se abre el mar. Y yo les digo, todos los milagros, todos fueron hechos así. Y los que usted puede tener en su vida también se hacen así. Si oramos por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, porque el Espíritu nos revela lo que debemos pedir para atender nuestros problemas. Si pedimos eso, entonces va a suceder, ¿no? Es como Sí. fui a visitar a un enfermo que yo sentía que se iba a morir. ¿Cómo sería que yo le ponga las manos sobre la cabeza y le diga una bendición? Sánate. Pues, pues estoy loquito, ¿verdad? Sí, Si el Espíritu me está diciendo que ya está señalado para morir, ¿cómo le digo, sánate? Se va a morir. Ya me ha pasado, ¿eh? Ya me ha pasado en mis inicios de la iglesia. Que fui a dar una bendición y que se muere la hermana, pobrecita. ¿Qué culpa tenía de que yo no supiera, ¿verdad? sí, Entonces, hay que tener cuidado porque aún para esas oraciones de dar bendiciones o para las oraciones cotidianas de los alimentos, debemos de poner atención al Espíritu Santo. Otro ejemplo, por ejemplo, una oración de la comida, ¿no? Yo tengo un bistezote, una carnota ahí en mi plato y me pongo a orar, pero yo les pido que reflexionen y vean su plato antes de hacer la oración. Vean su plato y compárenlo con la ley que rige la salud. Y entonces van a ver un bife, un chorizón ahí, ¿verdad? Y entonces el espíritu les va a decir, ay, manito, pues tienes que comer lo que se te recomendó que debes comer, ¿verdad? Y entonces yo le digo al Señor en mi oración, bendice nuestros alimentos para que sean buenos, cuando el Señor ha dicho que eso no es el proceso de alimentación que Él ha recomendado. Entonces, si vemos nuestra vida, nuestras acciones, lo que queremos hacer comparado con el Evangelio, el Espíritu nos revelará lo que realmente debemos hacer. Pedimos eso y yo les aseguro que se cumplirá sin equivocación. recuerdo hace algún tiempo, quizás algunos años, que me acuerdo que le digo a mi hijo, ¿no? Le digo, este, le digo: "Oye, necesitas dejar de hacer oraciones de niño de la primaria, ya estás creciendo", ¿no? Y bueno, Exactamente. se ha ido trabajando, pero ese es el punto, ¿no? De reflexionar en que si nuestras oraciones están siendo guiadas o no a través del Espíritu. Así, Nos dice la hermana, Isabel, nos dice: "Es cierto lo que dice el hermano Salvador, en la oración repetimos lo mismo y no son oraciones sinceras. Necesitamos aprender a orar
Y continúa, incluso esas oraciones de las que habla el hermano Salvador, las he escuchado desde los púlpitos en reuniones sacramentales. Y sí, las escuchamos en nuestras clases, en nuestras reuniones. Y creo, hermano Baradejo, se percibe la diferencia en cuanto cuando una oración es una vana repetición y cuando realmente se hace una oración a través del Espíritu, se puede sentir. Claro que sí, ¿No? claro, Los que estamos abajo totalmente. lo podemos sentir. Nos pregunta la hermana Clara, dice, cuando oramos sin sentido, o sea, repetitivo, ¿se puede decir que estamos mencionando el nombre de Dios en vano? Es muy buena reflexión, ¿no? Muy buena. No nada más se puede decir, se puede afirmar, ¿verdad? Se puede afirmar que sí, porque solo estamos hablando como periquitos, ¿verdad? Ahora, continuando con el discurso, nos dice en el siguiente párrafo el presidente Nelson, dice, Jesús reveló que oramos a un Padre sabio que sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que las pidamos. Y cita una escritura que es Mateo 6:8, que aquí la tengo y la voy a leer. Y dice lo siguiente, la escritura dice, Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Bueno, hay que leerlo completo, ¿no? Porque podemos dejarlo ahí en no os hagáis, No ¿no? nos hagáis, sí. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, Mira, aquí está esta verdad maravillosa. El Padre simplemente lo sabe. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar a que hablemos a través de la lengua de ángeles en nuestras oraciones, que hablemos en armonía, porque de antemano el Padre ya lo sabe. Entonces, simplemente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es alinearnos con la exactamente, voluntad de Él para precisamente poder, invocar las cosas que Él sabe que tenemos necesidad y no las cosas que creemos que nosotros tenemos necesidad. exactamente, exactamente. Y cuando hacemos la voluntad del Padre, suceden los milagros. Nada Sí. más, así de fácil. Muy Ahora, bien. sí, aquí, hermano Alvaradejo, luego viene este punto que enseña. Qué curioso que él ya sabe lo que necesita. Ajá. No, adelante, termine. Ah, digo yo, qué curioso que él ya sabe lo que necesitamos y nosotros estamos recitando cualquier cosa, ¿no? Sí, La verdad, yo me analizo a mí mismo y digo, estás recitando ahí, estás diciendo algunas cosas y él ya sabe lo que tú necesitas, hombre, para qué lo quedas, ¿no? sí, entonces, esta es una buena súplica, ¿no, hermano Alvaradejo? Viene a mí esta reflexión ahora mismo. Eh, Pedirle al Padre que nos ayude a reconocer cuáles cosas Él sabe que necesitamos para Claro. efecto de podérselas pedir. Sí, necesitamos recibir revelación y otra vez se aplica el discurso del presidente Nelson anterior, revelación para la iglesia, revelación para nuestras vidas, ¿no? Así Y, es. y rara vez, por ejemplo, alguien en su oración en la iglesia, como en los servicios o los días de ayuno o en su testimonio, menciona, ¿verdad?, que le pedirle al Padre que podamos visitar a todos para que puedan venir a la iglesia, para que recuerden sus convenios y que, Padre, que podamos pagar más ofrendas de ayuno para los que no tienen que comer, les podamos llevar que comer, ¿no? Pero le decimos que lo haga Él, dales de comer, ¿no? Te pedimos por los que no tienen que comer, llévales. Sí, sí, sí. Bendice a aquellos que no tienen comida, ¿no? Bendice a aquellos que no tienen dónde dormir. Sí, Exactamente, está y bueno, interesante. sí. Bueno, ahora dice la siguiente parte del discurso, dice, en ciertas ocasiones el sereno poder de la oración puede intensificarse con el ayuno, cuando esto sea conveniente según la necesidad particular. Entonces, aquí vemos un catalizador para la oración, un intensificador, el ayuno.
El Mira, ayuno nos ayuda a ponernos en armonía con la voluntad del Padre también. sí nos ayuda a sintonizarnos, ¿no? Está bien, lógico, nos separamos de las cosas de la vida y afinamos el espíritu. Sí. Ahora, continúa diciendo el presidente Nelson, dice, incluso es posible ofrecer oraciones en silencio. Se puede pensar una oración, en especial cuando no sea apropiado pronunciar palabras. Por lo general nos arrodillamos para orar, pero podemos hacerlo de pie o sentados. La posición física es menos importante que la sumisión espiritual a Dios. Muy bien. Pero me llama la atención que no dice acostados, oye. Sí, Ya ¿verdad? tapaditos, pues sí, ya tapados con las cosas, se nos olvidó hacer la oración y hacemos una entre dientes ya medio dormidos. Pero nos dijo que sentados, que lo podemos hacer de pie, ¿no? Y Este, aquí al principio dice, por lo general nos arrodillamos. por lo general, ¿no? ¿Sí? Muy bien. A- Aunque termina diciendo, dice, la posición física es Es menos menos, importante que la sumisión espiritual. Qué claro, bonito. claro, claro, claro. Pero yo siempre que quiero hacer la oración acostado, me acuerdo precisamente de que es una actitud, ¿no? Voy a hablar con mi padre, ¿cómo voy a estar? Y es de sumisión, pues generalmente debe ser de rodillas, pues hago el esfuerzo y me bajo, ¿no? Y me pongo de Sí. rodillas y digo, voy a hacerla bien, porque es una sumisión espiritual, como lo menciona. Muy bien definido, ¿no? Muy elegante, sumisión espiritual. Y es que al arrodillarnos, le estamos mandando un mensaje a nuestro corazón y a nuestra mente de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces Así, la expresión física de arrodillarse implica necesariamente sumisión. claro. Entonces, continúa diciendo el presidente Nelson, dice, terminamos la oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Y cuando oímos la oración de otra persona, agregamos en voz alta nuestro amén, con lo que queremos decir, esa también es mi oración. Esa es también mi oración. Y aquí, interesante, lo que cita Es al pie decir, la del mártir. manera de testar. Sí. Me gustaría, hermano Verdejo, leer lo que pone el Ajá. presidente Nelson al pie de ¿Qué su dice? discurso, que dice, ¿Qué dice en ya el pie de que el diccionario dice amén, voz que se dice al final de una oración para ¿Qué expresar dice? consentimiento o aprobación, y dice del hebreo amán, así sea, así es. Ciertamente, en verdad, de amán, ser firme. Ese es el origen de la palabra amén y por eso la expresamos en Mira, los discursos. de la palabra. Ujú. Mira. Yo me acuerdo cuando era misionero y les decía a los que no eran miembros en los servicios bautismales o esto, les decía yo, vamos a hacer la oración y les explicaba eso que tú estás diciendo, pero luego ya les decía, al final decimos amén si estamos de acuerdo con lo que se dijo y si no estamos de acuerdo nos quedamos callados. Aquí hay una pregunta de la hermana Clara, dice, los enfermos y afligidos se expresan con mucha sinceridad, dejando sus lágrimas sobre la almohada. Es diferente, ¿no creen? Es decir, me imagino que la hermana Clara está diciendo que cuando De los nosotros acostados, claro. me imagino que ella está diciendo más como aquellos que están simplemente enfermos y que en nuestras oraciones decimos, bendice a los enfermos y Ok. que lo hacemos con mucha sinceridad. Entonces dice ella, ¿no creen que sí debemos de orar por ellos? Me imagino que esa es su pregunta, va más o menos en ese sentido. ¿Qué piensa, Ahora, hermano Verdejo? aunque yo creo que sí es cierto que oramos por ellos, pero yo oraría así, Padre, esta es la lista de enfermos del barrio. A mí ya me asignaron uno, o si no me han asignado, le pediría al obispo que me asigne uno para ir a visitarlo y ver cómo puedo fortalecerlo. Esa es una oración de fe, porque Ujú. estoy poniendo acción, ¿no? El pedir es bueno, pero es mejor el actuar y el pedir. Entonces yo podría ir con mi hermano y de explicarle, a ver hermano, cuéntame,
¿qué sabes tú de la ley de salud? Y le enseñaría de la ley de salud. Y llegaríamos a la conclusión de por qué está enfermo. Porque él está enfermo por una razón. Puede ser que él mismo ha violado la ley o está siendo objeto de una prueba. Si él no sabe esas cosas, pues no entiende qué está pasando. Yo le puedo ayudar a él a entender, oye hermano, y lo que tienes tú es una prueba, es una consecuencia, ¿qué es? Cuando él pueda entender si es una consecuencia, está más fácil porque solo se arrepiente y ya le pide a Dios y lo va a sanar. Pero si es una prueba, tiene que entender el tema de la prueba y entonces pasarla, ¿no? Todo eso yo puedo hacer por él para que lo pueda ver, ¿no? Sí. Y aquí, hermano Alvaradejo, por ejemplo, podría orar por alguien. Yo agregaría esto, no, si voy a orar por un enfermo, no orar de manera genérica por los enfermos del mundo, sino orar de manera particular por los enfermos que yo conozco y a quienes yo amo, ¿no? A Claro, quienes yo quiero o con los que yo me relaciono. Entonces, Padre, te suplico por favor que bendigas a mi amigo Federico que está sufriendo a causa de esta enfermedad. Y claro. después le hablo a Federico y le digo, Federico, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Además de lo que usted ya dijo, ¿no? ¿En qué Ujú, te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y esa es una manera más poderosa de orar, ¿no? Dice aquí la hermana Raquel, dice, una oración de fe con acción es más eficaz. Y claro, esto es precisamente, ¿no? Si oro por un enfermo en lo particular, pido por él, pero luego viene la acción como la que usted decía, hermano Alvaradejo, y voy y quizás le enseño el principio o quizás aprendo con él el principio o tal vez simplemente le digo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? ¿Qué claro, necesitas? En tu enfermedad, ¿qué necesitas? ¿Un plato de comida? ¿Una medicina? Este, o simplemente la compañía, una llamada. claro. A mí me ha Es tocado visitar enfermos, chava, donde al llegar le he preguntado al enfermo, porque nos conocemos y somos amigos, le he preguntado, oye, ¿y estás señalado para morir ya? Y nadie le ha preguntado al padre si en esa enfermedad ya está señalado para morir. Y la respuesta casi inmediata de ellos es: "No, no he preguntado, ¿cómo le puedo hacer?". Le digo: "¿A qué te parece que preguntamos aquí los 2, ¿no?". Y entonces, en algunas ocasiones, el mismo enfermo llega a saber que está señalado para morir. Es muy interesante, porque es una experiencia espiritual muy, muy importante, muy espiritual, donde sabemos la voluntad del Padre. Y está en las Escrituras, ¿no? En la sección 42 habla del tema de estar señalado para morir. Entonces, fíjense, una pregunta muy simple para nuestro amigo que está enfermo lo puede ayudar de manera directa, inmediata, clara. ¿Estás señalado para morir? ¿No? sí. Es que hermano Varadejo, aquí entra el dicho que dice, todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir. Entonces, es difícil poder formularse esa pregunta, pero sin embargo, puede llegar a ser una gran experiencia, como usted dice, porque te da el tiempo, ¿no? De prepararte, como leí que juntó a sus hijos y les habló y los bendijo. Te da tiempo de arreglar algunas cosas, ¿no? Entonces, Claro. es, A mí me ha es una, tocado me ha tocado en oraciones de estas de preguntar si está señalado para morir, una familia que eran como 25, hicimos un círculo de oración de 25 gentes, fíjate, y cada quien tomó tiempo para orar, fue toda una experiencia, y todos supimos ahí que era lo que iba a pasar. Entonces, esto de la oración lleva una gama o una influencia general en nuestra vida en todos los sentidos, ¿verdad? sí. Aquí hay un comentario de nuestro amigo y hermano y también parte de la luz de la restauración. David Zurita nos dice, su misión espiritual, dejar de lado nuestra propia voz
Dice, su misión espiritual, dejar de lado nuestra propia voz interna para escuchar la del Señor. Estar dispuesto a escuchar y a seguir dicha respuesta. No solo hablar, sino hacer. Un saludo y abrazo para todos. Gracias, David. Y qué valioso, ¿no? Qué valioso comentario que nos has hecho, David. Y aquí aprovecho para poder invitarlos el próximo miércoles a las 17:30 horas tiempo del centro de México. Y los invitamos al programa de David Zurita. Va a estar en vivo hablando del principio de la semana. Así se llama su programa, El Principio de la Semana. Aquí pasa por La Luz de la Restauración y también por el canal de Ven Sígueme con David Zurita. Entonces, los esperamos que nos acompañen y puedan estar con nosotros en esta transmisión. Muy Ok. bien. Ahora, seguimos con el cuerpo del discurso, ¿no? Ya vimos, hermano Albaradejo, ¿Cómo? por qué, cómo y ahora cuándo debemos orar, ¿no? Qué bien estructurado, ¿no? Qué bien Sí, estructurado el mensaje. Muy sí. bien hecho. Y antes de continuar, hermano Albaradejo, aquí hay un comentario que le deja una amiga nuestra. Dice, se llama Adriana Rogers actualmente, ¿no? Adriana Almaguer. Un saludo, Adriana. Ella vive en Utah, originaria de acá de Monterrey, y dice, qué bendición poder escucharlos. Al ver al hermano Albaradejo me recuerda a mis clases de instituto de sábado a las 7 de la mañana. Saludos para los dos, Adriana Almaguer. Gracias por compartir de su tiempo con nosotros. Gracias, Adriana. Te Hola, recordamos Adriana, con ¿qué mucho tal? afecto y cariño. Y bueno, ya que mencionas eso, de que te recuerda las clases de instituto, pues te invitamos los sábados, las clases de instituto del hermano Albaradejo. Sigue siendo maestro de instituto y enseña tiempo de Monterrey, Adriana, a las 6 de la mañana, creo que serían las 5, tiempo de Utah, ¿verdad? Pero ahí se queda grabado, enseñanzas de Juan el Amado, sigue enseñando Instituto Hermano Albaradejo y se sigue transmitiendo en vivo a través de este canal. Entonces los esperamos el sábado para que puedan verlo. Esperamos este sábado ya solucionar los problemas técnicos, ¿no? Claro. Yo Sí. ya le Muy voy a bien. cambiar de nombre a la clase, chava. Va a ser la clase de enseñanzas de Juan al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cuándo debemos orar, hermano Albaradejo? Leo lo siguiente. A ver, vemos. El Señor dijo, escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. Alma dijo, consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño, y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Oramos en privado, lo hacemos regularmente con nuestra familia, a las horas de comer y en otras actividades cotidianas. En resumen, somos una gente que ora. Muy bien definido, ¿no? Sí. Somos una gente que ora. Pero aquí no le puedes agregar nada, está perfectamente dicho, ¿no? Sí. No está, ¿qué le puedes decir? Nada, está con las referencias, consulta al Señor en todos tus hechos. A veces, por ejemplo, cuando nos enojamos, reaccionamos nomás, reaccionamos sin consultar. ¿Por qué? Porque el enojo es una respuesta automática de nuestro cerebro a un estímulo externo y sin pensar ni nada, nomás sale la declaración de coraje, ¿verdad? Sí. Ahí debemos consultar al Señor. ¿Es lo que debo decir? Pues yo vamos a saber. Sí. ¿Cuál fue el comentario que salió, chava? Dice el comentario, la hermana Clara dice que sí, creo que sepamos, podremos prepararnos y preparar nuestra familia. Me parece bonito saber que ya voy de regreso a casa. Hablando relacionado con lo que decíamos de estar señalados o no señalados, ¿no? Así es. Sí. Claro. Muy Muy bien. bien. Ahora, entonces, aquí, ¿cuándo debemos orar? Pues dice siempre, y dice, consulta al Señor en todos tus hechos. ¿Sí? Sí, en Fíjese, todo. sí, cuando yo estaba leyendo este discurso, esta parte me hizo recordar una experiencia que tuve algunos años, que ustedes van a decir, ¿cómo crees? Pero sí, oré por eso y el Señor me contestó. Fíjese que yo tenía un perro.
y ese perro me lo había regalado Luz María. Ese perro se llamaba Logan, entonces estaba conmigo desde chiquito, un husky. Ah, Entonces, pues el husky es una raza que si se te sale de la casa no sabe regresar. No son perros ah, muy, muy inteligentes. Y corren y corren y corren, y ya cuando voltean ya no saben dónde están. ah, Entonces, ese perro se me salió. Entonces lo busqué en el carro, di vueltas por aquí, por allá, preguntando y no lo encontré. Este, y me acuerdo que oré y le dije, Padre, es un perro, tú sabes que es un perro, sí, pero es mi mascota y yo lo quiero. Este, y me acuerdo que no salió uno día, 2 días, 3 días, y era un perro muy bonito. Ahorita ya murió precisamente cuando comenzó la pandemia y era muy bonito, muy, muy bonito. Sus ojazos azules y su pelo era grisáceo. Entonces, y tenía una cara muy, muy mansa. Entonces, y muy amigable, era un perro muy amigable. Se iba con todos. Y luego, pasó un día, 2 días, 3 días, lo anunciamos en redes sociales y el perro no aparecía. Cuarto, quinto día dijimos, no, ya, porque el que lo agarre se lo queda. Entonces, pusimos anuncios ahí en redes sociales y luego alguien nos contactó y nos dijo, este perro lo tienen en tal casa. Llegó tal día, yo vi cuando yo estaba fuera de mi casa, llegó y luego lo metieron a su casa. Esta es la dirección. Por favor, no digan que yo les dije, porque me puedo meter en problemas. Y me acuerdo que esa vez estábamos enseñando instituto y al terminar instituto yo me voy a la casa, y veo el lugar y digo, no veía nada de movimiento, toqué y no salió nadie. Y le chiplaba yo al perro a ver si me respondía y no me respondía o no lo escuchaba yo. Me fui a la casa y oré. Entonces recuerdo que el padre me dijo, vas a ir a tal hora, va a salir una persona. Cuando salga esa persona, tú le vas a decir que vas por el perro, que llegó tal día, que ese perro es tuyo y esa persona te lo va a dar. Entonces fui, llegué antes de la hora que el padre me dijo y estuve ahí y cuando salió la persona, lo abordé y le dije y me dijo, sí, yo tengo el perro, espérame tantito, voy a dejar a mi hija a la escuela, regreso y te lo doy. Y así pasó, regresó y me dio el perro. Entonces, para mí esa fue una gran lección de cómo es que el Padre, le podemos orar al Padre en todas tal las cual. cosas, ¿sí? Desde luego, no le estaba pidiendo yo algo que fuera en contra de su voluntad, porque yo sentí que podía hacerlo, ¿no? Y pude aprender cómo es que a través de esas cosas, quizás pequeñas, el Señor puede escucharnos y puede, guiarnos y decirnos y responder a una oración sincera, ¿no? En ese sentido. Claro, claro. Y podríamos tener cantidad de experiencias donde y la pregunta, tal vez, en un análisis tan bueno como el que planteas, y que luego aquí el presidente Nelson nos pone también sus experiencias en la Sí, oración, lo que yo me pregunto a veces, porque hay experiencias muy bonitas como la que acabas de platicar, y yo me pregunto, ¿por qué no tengo una de esas diaria? ¿No? Sino que sí, se van volviendo experiencias allá con bastante distancia en nuestra vida. Pero como dijo el presidente Nelson, debemos de orar en todas las cosas, ¿no es cierto? sí. Ahora, ¿qué le parece? Por aquí preparé 2 cosas, hermano Alvaradejo, y, la experiencia primera que menciona el presidente Nelson ahí en el discurso sobre él como médico cirujano en cardiología, ¿sí? Y después otro video que me hizo el favor de mandarme la hermana Clara el día de ayer, por lo que hablamos acerca de esta parte que usted enseñó o su punto de vista que planteó que el presidente Nelson era el profeta perdón, era el primer ángel del que habla el Apocalipsis. Ajá. Entonces, que usted dijo, bueno, el presidente Nelson nos unió en oración a todos
y ayunamos juntos y demás. Entonces, ese video donde el presidente Nelson ora, también lo tengo preparado. Entonces, Ah, vamos, vamos a ver estas sí, dos sí, cosas, sí, ¿no? claro. Primero, el video de la experiencia que él relata en este discurso que estamos analizando, y después la forma en que ora el presidente Nelson. Así Me que parece muy apúntale, bien. ¿sí? Estamos cerca de la hora, pero querido hermano y hermana, te pedimos que te quedes porque me parece que el análisis va a resultar muy interesante. Vamos primero con esta parte, y aquí le voy a pedir, hermano Alvaradejo, que haga tiempo mientras preparo el video. Correcto. Entonces, fíjense que la experiencia personal con la oración es lo que nos está llevando a este punto. O sea, a lo mejor sería interesante que anotáramos en nuestro diario esas experiencias, ¿no? Para Sí, que las podamos tener siempre presentes y repetirlas más continuamente, porque es en todas las cosas que Él nos va a atender. así Aún es. las más simples, como la de tu perro, ¿no? Sí, 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 sí. Déjeme permitir tantito para que no se me vicie el sonido acá. Voy a poner unos audífonos. Entonces creo que ya lo tengo aquí en pantalla. Aquí estoy. ¿Sí? Vamos a ver la experiencia del presidente Nelson. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias con el sereno poder de la oración. Una de las mías, las cuales tuve con un patriarca del sur de Utah, les contaré esta mañana. Lo conocí en mi consultorio médico hace unos 40 años, durante los días en que la cirugía de corazón estaba todavía en pañales. Aquella bondadosa alma sufría mucho debido a que el corazón le fallaba y me rogó que le ayudara. Seguro de que su condición se debía a una válvula cardíaca dañada pero reparable. Un extenso examen reveló que tenía dos válvulas dañadas y que aunque una se podía corregir quirúrgicamente, la otra no. Por este motivo, no era aconsejable una operación. Cuando le di la noticia, se quedó muy decepcionado. En visitas posteriores, recibió el mismo consejo. Al fin, desesperado, me habló con mucha emoción diciendo: Doctor Nelson, he orado pidiendo ayuda y he sido guiado para venir a verlo. El Señor no me revelará a mí cómo corregir esa otra válvula, pero puede revelárselo a usted. Su mente está preparada para ello. Si me opera, el Señor le hará saber lo que debe hacer. Le suplico que me haga la operación que me hace falta y que ore pidiendo la ayuda que usted necesita. Su gran fe tuvo un profundo efecto en mí. ¿Cómo podía rehusarme otra vez? Después de ofrecer juntos una oración ferviente, accedí a intentar la operación. Mientras me preparaba para aquel funesto día, oré una y otra vez, pero todavía no sabía qué hacer para arreglar su válvula tricúspide defectuosa. Incluso después de empezar la intervención, mi asistente me preguntó: ¿qué va a hacer para solucionar eso? Le dije: no lo sé. Comenzamos la operación y después de solucionar la obstrucción de la primera válvula, dejamos la otra al descubierto. Encontramos que estaba intacta, pero tan dilatada que ya no funcionaba como debía. Mientras la examinaba, recibí una clara impresión: reduce la circunferencia del anillo. Y le dije al asistente: el tejido de la válvula funcionará bien si logramos reducir el anillo a lo más cerca de su tamaño normal que sea posible. ¿Pero cómo? ¿No podíamos aplicarle un cinturón similar a los que usamos para ajustar un pantalón que nos queda grande? ¿No podíamos apretarlo con una cincha como las que se le pone a las monturas de un caballo? En ese momento se me presentó una vívida imagen indicándome dónde colocar suturas, con un pliegue aquí y un ajuste allí, a fin de lograr el efecto deseado. Llevamos a cabo la labor tal como se había dibujado en mi mente. Probamos la válvula y vimos que la pérdida se había reducido en forma considerable.
Mi asistente comentó, es un milagro. Y yo le contesté, es una respuesta a la oración. El paciente se recuperó rápidamente y su mejoría fue muy satisfactoria. No solo recibió él una ayuda extraordinaria, sino que también se abrieron posibilidades quirúrgicas para otras personas con problemas similares. No reclamo ningún crédito por ello. La alabanza se acredita al fiel patriarca y a Dios, que contestó nuestras oraciones. Aquel hombre de tanta fidelidad vivió muchos años más y ha pasado desde entonces a su gloria eterna. ¿Qué tal, Aquí no? estamos. Entró como Nefi, reflexiones? Sí, ¿qué entró como reflexiones? Nefi. Perdón, hermano Vallejo, a ver, hermanos que nos están visualizando ahora, ¿qué reflexiones tienen al respecto de esta experiencia que nos puedan ayudar a alimentar? ¿Qué sintieron? ¿Qué impresiones? ¿Qué nos pueden ayudar? Y hermano Vallejo, mientras lo escuchamos a usted. Digo que entró como Nefi sin saber de antemano lo que tenía que hacer. Cierto. Y el Señor le mostró el camino y tuvo el resultado. Sí. Entonces las oraciones se contestan, ¿verdad? Ahora yo hago la pregunta, porque después el mismo presidente habla de las respuestas a las oraciones, ¿no? Y existe, en mi opinión, una tendencia a decir, bueno, es que hay oraciones que se tardan en contestar. Bueno, porque no es que el Señor se tarde. Y siempre suena en mí la escritura que dice, fuisteis lentos en escuchar mi voz y yo soy lento en escucharte. Sí. Entonces, si la respuesta no llega es que la estamos planteando mal. Y Pedro, en las epístolas de él, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y ahorita precisamente imagínense que la respuesta a esta situación le llega al presidente Nelson 2 meses después. Sí. No hubiera servido de nada, se muere el patriarca, ¿no? Se le hubiera muerto ahí en la plancha, ¿no? En la plancha, pues sí. Entonces, Sí. no es que se tarden las oraciones, es que hay una problemática en el planteamiento. Dice la hermana Fausta, dice, las oraciones cuando se me han contestado son con la sinceridad que le pedimos, y si no contesta cuando lo necesitamos nos da consuelo y una paz que no se puede explicar. Muy bien, gracias hermana. La hermana Damaris dice, gracias por el discurso hermanos, yo también, yo en gran tribulación, por favor oren por mi hijo, que está en la cárcel por un accidente. Ok, sí, hermana, leí su mensaje que nos dejó. Si podemos unirnos en oración con la hermana Damaris, que ahora mismo su hijo tiene un conflicto judicial y está pidiendo ella que si podemos orar para que le permitan salir un poco de la cárcel para atender el sepelio de su papá que murió. Entonces, si podemos unirnos en oración, sería maravilloso. Ahora, hay una cosa, hermano Vallejo, que a mí me llamó la atención. El presidente Nelson pone al pie de página que las palabras no son literalmente como se las dijo el hermano, pero que el patriarca, pero que sí transmiten la esencia de lo que le estaba pidiendo. Y me Pero imagino dice, que haber sido una conversación más larga, ¿no? sí, 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 sí. Pero lo que le dice que a mí me llamó mucho la atención al estar estudiando este discurso, dice que el patriarca le dijo, el Señor no me va a revelar a mí cómo corregir la válvula, pero a usted sí se lo puede revelar, porque su mente está preparada para ello. Entonces dice, usted ore y pida la ayuda que usted necesita. Sí. Entonces, esta parte es muy importante, hermano Alvaradejo, para que nosotros podamos recibir una respuesta a nuestra oración, que necesitamos estar preparado para recibir la respuesta. Si Tener no, no va a venir. conocimiento, claro, Sí. claro que sí. Pues entonces, qué responsabilidad. Impresionante. Ya requiere una responsabilidad nuestra en cuanto a ese punto, ¿no? Estoy preparado, ¿qué necesito para estar preparado para recibir esa respuesta? Por ejemplo, en el caso que usted decía de estar señalado no para morir, alguien que no desea morir,
¿está preparado para recibir una respuesta en ese sentido? Claro, ¿eh? Sí. Claro. Yo estoy seguro que el patriarca sabía que no estaba señalado para morir Exacto, y sí, estaba buscando la solución, ¿no? sí. Hay varios comentarios, hermano Alvarejo, dice la hermana Clara, me recordó una de mis operaciones. Antes de ella oré sinceramente al Padre. Al despertar, la actitud del cirujano me sorprendió, pero no me atreví a preguntar qué había pasado. Estaré con la duda siempre. Sé que el Padre escucha y responde. Le hubiera preguntado, hermana Clara, háblele y mañana nos platica. Dice la hermana Marlene, que es mi mamá. Dice, es tan fuerte, a ver, déjame, es tan fuerte el poder de la oración, solo tenemos que confiar, pedir con sinceridad y que siempre sea su voluntad y aceptarla. Recuerdo un presidente, no recuerdo el nombre, que oraba hasta cuando compraba un par de zapatos, así de simple y sencillo. Debemos confiar y esperar al tiempo del Señor. Buen punto, ¿no? Orar para que las cosas sean duraderas, ¿no? Claro, Y claro. cuidarlas. La hermana Mari Vázquez nos dice, en nuestra vida hay momentos en que pasamos desafíos y no sabemos qué hacer, pero al orar sentimos paz. Gracias, hermana Mari. Muy bien. Ahora, hermano Alvaradejo, ¿le parece si nos vamos con el otro video? Sí, vámonos. Sí. Mire, para meternos en contexto, ¿no? En noviembre de 2020 fue este video. Sí, por ahí alguien después en Facebook nos dijo, sí, yo recuerdo que era el día de la Revolución Mexicana. Y sí, en esa ocasión el presidente Nelson fue cuando dio su mensaje de, de que seamos agradecidos y nos invitó a que publicáramos en nuestras redes sociales Gracias. este, de qué dábamos gracias, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, al finalizar su mensaje, que lo dio fuera de conferencia general, dijo lo siguiente, ¿no? Voy a ponerlo en pantalla y aquí está de la página oficial de la iglesia. Tomamos este video, déjenme lo maximizo y vamos a verlo, analizarlo y lo platicamos. Creo que Listo. ahí estamos, sí. Segundo, unámonos en agradecimiento a Dios mediante la oración diaria. Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar expresando primero gratitud a Dios para luego pedirle las cosas que necesitemos. La oración produce milagros. Es con ese espíritu que ahora quisiera ofrecer una oración por el mundo y por todos los que lo habitan. Cuando yo ore, espero que se sientan inspirados a hacer lo mismo, derramando el corazón en gratitud por el sinfín de bendiciones que Dios les ha dado y pidiéndole que nos sane el corazón, que sane a nuestras familias, a nuestras sociedades y a todo el mundo. Nuestro Padre Celestial, como compañeros de viaje en tu planeta Tierra, humildemente oramos a ti. Te agradecemos la vida y todo lo que la sostiene. Te agradecemos por las bellezas de la Tierra, el orden del universo, los planetas, las estrellas y todas las cosas de significado eterno. Te agradecemos por tus leyes que nos protegen y guían. Te agradecemos por tu misericordia y cuidado amoroso. Te agradecemos por nuestras familias y seres queridos que colman nuestra vida de felicidad. Estamos agradecidos por todos los que luchan por combatir la pandemia del COVID. Por favor, bendícelos con protección e inspiración. Rogamos que nos ayudes a dar fin a este virus que ha afligido a tantos de tus hijos. Te agradecemos por los líderes de las naciones y demás personas que se esfuerzan por alentarnos. Rogamos por el alivio de los conflictos políticos. Rogamos que nos bendigas con un espíritu de sanación que nos una a pesar de nuestras diferencias. También te suplicamos que nos ayudes a arrepentirnos del egoísmo, la falta de bondad, el orgullo y los prejuicios de todo tipo, para que nos sirvamos y amemos más los unos a los otros como hermanos y hermanas y como tus hijos agradecidos. Te amamos, nuestro querido Padre, y rogamos que derrames tus bendiciones sobre nosotros
En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga a todos. Perdón, le apagué el micrófono. Aquí está. Lo Digo escuchamos. que, digo que muy inspirador la oración, muy inspiradora. Y esta sí, como tú dijiste, fue para todo el mundo, ¿no? Sí, Porque Él sí, tiene la llave para todo el mundo. sí. Ah, Y qué expresión tan humilde del profeta al dirigirse al Padre, ¿no? Y al inicio me llama mucho la atención, dice, como compañeros de viaje en esta tierra. Y da una serie de expresiones agradeciendo, ¿no? Mucho más agradeciendo que pidiendo. Y una de las cosas que me gustó que dice es, ya cuando él pide y dice, te pedimos que en esta situación que estamos hablando sobre el COVID, dice, nos podamos unir, podamos ser más o menos como dice, santificados y nos podamos unir. Entonces, pues qué maravilloso, ¿no? Este profeta orando en favor de su pueblo. Dice la hermana Isabel, el profeta nos enseña cómo debemos orar. Sentí un espíritu tan hermoso. ¿Sí? claro. Se siente, se siente. Sí, y deja sin palabras, ¿no? Sí, Deja sin palabras porque él se enfocó para todo el mundo y no fue una repetición como a veces pasa, ¿no? sí, Fue muy, muy interesante. Y esto nos lleva a la reflexión de que debemos pensar, si vamos a orar, debemos pensar qué son los temas que vamos a plantearle al Padre y cómo, ¿no? sí, Es cierto. interesante, muy padre. Muy bien, pues queridos hermanos, este ha sido el discurso del día de hoy. Pues gracias, queridos hermanos. Leo unos comentarios. Dice la hermana Margarita, gracias por este bello análisis. La hermana Damaris, gracias, ya voy tranquila a hacer todo lo que tengo que hacer. Creo firmemente en el poder de la oración y en el sacerdocio. La hermana Ubita nos dice, sentí el espíritu y paz. Gracias, hermanos. Sobre todo al final, ¿verdad, hermano? La dejo con la Sí, sí, oración. fue genial, claro, Nos dejó claro. a todos como que... Serios, sí, muy eh, serios. pues gracias, hermano Vallejo. No sé si quisiera agregar algo No, no, no. Hay que reflexionar en la oración, es la comunicación con nuestro Padre. Hagámoslo mejor. Pues bien, entonces nos despedimos. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana, 8 de la mañana. Hasta luego. Que tengan Hasta excelente día. luego. Perfecto día para todos.